Dios les bendiga, mis amados. Para mí es un honor estar una vez más con ustedes. Recuerden que estamos hablando de las parábolas del Evangelio, las parábolas de Jesús. Y el día de hoy vamos a hablar de una de las parábolas más conocidas, que es las parábolas de las 10 vírgenes. Sé que las has escuchado porque es la historia que está en Mateo 25. Te recomiendo que la leas si no la has leído, donde data la historia de 10 mujeres, 5 prudentes, 5 insensatas, 5 que tenían aceite suficiente para cuando viniera el esposo y 5 que no tenían aceite. Sucede que cuando llega el esposo en la noche, las que sí tenían aceite suficiente se van con el esposo, pero las que no tenían aceite suficiente se quedan y se pierden. Y cuando van donde el maestro, les pregunta a ellas: maestro, hemos venido a ti. Y entonces él les responde: apartaos de mí, no las conozco. Es una dolorosa historia, pero también quiero compartir contigo 3 principios del reino que de verdad sé que van a tocar tu vida. La primera es que las parábolas de las 10 vírgenes nos muestran lo que son las virtudes del reino. ¿Qué son las virtudes del reino? Son cosas que Dios nos da y cosas que podemos obtener como valor agregado que tiene el reino de Dios en nuestra vida. Primero es el esposo. El esposo es Jesús. Jesús es el esposo, Jesús es el amado, Jesús es el amo, Jesús es el Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo. Y una de las mayores virtudes del reino del Señor, de acercarnos al reino de Dios, es tener a Jesús en el corazón y tener a Cristo en nuestras vidas. El segundo principio o el segundo valor de la virtud del reino es el aceite. El aceite es tipificación de la unción, también de las posiciones y las bendiciones que vienen de parte de Dios en nuestras vidas. El tercero es la vasija, nuestra vida, nuestro ser. Una vida nueva, cambiada, cuando venimos al reino del Señor, cuando venimos a Cristo. Es decir, que las virtudes del reino que pudimos rescatar de este texto son 3. El esposo, el aceite y las vasijas. Es el primer principio, virtudes del reino. El segundo principio es la mentalidad del reino. La mayoría de personas cree que el aceite solamente significa unción y poder. También significa posesiones, también significa autoridad, también significa lo que tú tienes, lo que tú llevas dentro de ti, lo que tú portas. Entonces llega a ser posesión tuya el Espíritu Santo y todas las cosas que Dios te da cuando tú llegas al reino. Y el guardar aceite, el guardar unción, como es una posesión, la gente cuando lee el libro de Génesis, ve la historia de José, te vas a dar cuenta que cuando el reino, todos los reinos estaban en problemas, los egipcios tenían, porque había una persona de reino administrando las cosas. Y yo te pregunto, ¿cómo estás administrando lo que Dios te da? ¿Cómo estás cuidando lo que Dios te ha dado? ¿Estás guardando aceite? ¿Has guardado aceite? Hay un famoso refrán que dice: es bueno guardar pan para mayo y harina para abril. Pero hay personas que no guardan porque no entienden que hay un principio del reino que es de guardar. Por esa razón se les llama prudentes a las 5 vírgenes que tenían aceite suficiente. El tercer es lámpara. La lámpara, como una vez más te digo, es nuestra vida, pero también es luz. Dios nos da luz, Dios ilumina nuestras vidas, nuestro ser, nuestro entorno cuando llegamos a Él. Y nuestra mentalidad es una mentalidad iluminada, diferente, porque tenemos claridad, porque estamos claros de que como Dios está en nuestras vidas, todo obra para su voluntad, todo obra para bien, porque todo obra conforme a su propósito a los que fueron llamados por Él. Pero más que llamados, amigo mío, hermano mío, persona que me escuchas, es bueno ser escogido, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Cualquiera es llamado, pero los llamados solamente se quedan a nivel superficial en las aguas del Señor. Pero los que son escogidos van un poco más para allá, van un poco más adentro, se adentran en la mentalidad del reino, que es conservar las cosas que Dios nos da para poder cumplir el tercer principio que te quiero traer en esta tarde, que es la expansión del reino. Imagínate que un verdadero cambio sea compartir el aceite. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado y si tú estás en el reino, Él te ha llenado de su espíritu, Él te ha llenado de su aceite. Imagina que las 5 vírgenes insensatas hubiesen tenido aceite suficiente, no se quedan. Pero las 5 vírgenes prudentes hubiesen compartido, sale mucho mejor. Compartir el aceite es muy importante en el reino del Señor. Dar de lo que Dios te ha dado.
Porque es muy doloroso decir, se quedaron 5. Qué bueno hubiese decir, oh, todos nos salvamos. Todos compartimos el reino. Todos conquistamos. Todos obtuvimos. Porque todos compartimos lo que Dios nos había dado. Lo más importante es compartir lo que Dios te da, no callar lo que Dios te ha puesto en el corazón, no callar lo que Dios ha hecho contigo. Eso es compartir el aceite. Si tú eres amigo mío, hermano mío, estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de bendiciones, tienes provisión en casa, entonces tienes aceite. Es momento de compartir ese aceite para que otros se salven, para que otros conozcan al Señor, para que otros conozcan el reino. Llegó el momento de ser diferente a las 10 vírgenes aparentemente prudentes, pero no tenían la mentalidad del reino para que todo el mundo se salve. Porque el Señor no ha venido a condenar al mundo, dice Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que nosotros tenemos que compartir el reino de Dios en nuestras vidas y desde nuestras vidas a todo el mundo. Más que prudentes, tengamos mentalidad de reino. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que puedas compartir esto con otras personas. Un placer.